Esta noche quisiera que podamos hablar de esto, del velo, ¿sí? Sin duda, muchos de ustedes quizás hasta sepan mucho más que yo de esto, ¿sí? Pero quisiera que podamos recorrer, y no a modo de estudio, sino a modo de entender qué era el velo, ¿sí? Estamos hablando y situándonos, para poner contexto histórico, allí en Éxodo, Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo cómo iba a ser ese tabernáculo, ¿sí? Ese lugar especial en el que Dios se iba a manifestar, el lugar santo, ¿sí? Era un lugar apartado. Y en ese lugar apartado había varios espacios y varios elementos, uno como el candelero que estudiamos el domingo pasado, y que nos lleva a pensar en este orden que Dios le había dado a Moisés con un propósito. El propósito era mostrar quién era ese Dios, quién es Dios. Y el velo era algo que también mostraba esto. Yo quisiera que pensemos en estos primeros versículos que leímos. El velo, solamente para graficarlo en nuestras mentes, el velo era un pedazo de manto, de tela, de cortina, de lino, era un lino especial, lino torcido, que tenía bordada con hilos en color azul, carmesí y en color púrpura, querubines. Y este velo, en ese momento, separaba dos lugares, y está bien claro ahí, dice lugar santo del lugar santísimo. Ya en el templo, ya en tiempos de Jesús, que también estaba este velo en el templo, también era un velo aparentemente bastante más grueso, bastante considerablemente más pesado, pero también con las mismas características que Dios le había dado a Moisés. La gente del tiempo de Jesús lo replicó de esta forma, o trató de hacerlo de esta misma forma, en el templo. Y separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué pasaba en el lugar santo y qué pasaba en el lugar santísimo? El lugar santo era el lugar que el sacerdote o el sumo sacerdote entraba continuamente a ofrecer sacrificios, a ofrecer ofrenda, a ofrecer a Dios la adoración. Pero al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Era un día indicado, no era cualquier día, era un día que Dios le había indicado y tenía que entrar ese día. No podía ser cualquiera, podía ser solo el sumo sacerdote, no podía ser ni siquiera un ayudante o alguien de su mismo linaje, es decir, del linaje de Aarón. No podía ser un ayudante, no podía ser un hijo de Aarón si Aarón era el sumo sacerdote. No había posibilidad, había solo una persona que podía entrar. Esta tela estas indicaciones que Dios le había dado a Moisés nos hablan de una forma de explicarle con mucho detalle algo que Dios quería que salga de esa forma. Es decir, no dejó librado al azar una idea, sino que Dios le dio a Moisés específicas instrucciones para que esto fuera hecho. Y esto no era porque sí o porque, entre comillas, a Dios se le hubiese ocurrido hacerlo así, sino porque tenía un propósito. Y cada elemento, cada cosa que vemos allí en el tabernáculo, tiene un propósito y un significado, el cual no solamente sirvió y fue de bendición para ese tiempo, sino también para nosotros hoy, aquí es de aplicación. La aplicación en entender qué es lo que Dios quería transmitir o qué mensaje quería transmitir a través de esto. Sin duda no vamos a hablar de la tela, no vamos a hablar de los colores de los hilos, sin duda eran cosas muy preparadas, muy finas y hecho por manos expertas. Ahí en el versículo, en unos versículos que leímos, en el capítulo 36, se nos habla de quiénes hicieron esto, quiénes llevaron a cabo esta obra, y se nos habla de personas que eran sabias y personas que eran preparadas para esta obra. No se eligió, el pueblo de Israel no eligió a Moisés a cualquiera para que hiciese esta obra. Eligió a personas sabias y preparadas para esto. ¿Y por qué fue así? Porque era para Dios, era para la excelencia de la obra y el servicio de Dios. Sin duda, cuando pensamos en esto y en lo que Dios hace, tenemos que, y lo traemos al presente, mirarnos a nosotros y ver cómo estamos sirviendo, qué es lo que le estamos dando a Dios.
¿De qué manera nos estamos preparando? ¿De qué manera lo estamos haciendo para Él? El velo, el significado de la palabra velo, allí descrito en el Antiguo Testamento, habla de separar. El significado es separar, ¿sí? Había más de un velo, había dos velos en principio y después había otros velos, pero había dos velos en principio, los que separaban del lugar, el lugar santo y los que separaba el lugar santísimo. Ahora bien, estos velos lo que nos hablan de separar, no porque era apartarlos, sino para mostrar lo que Dios quería mostrar, era santidad. Allí se nos relata que era necesario que sea así, porque Dios es santo. Y porque nosotros, hombres, somos pecadores. Por más que Aarón se preparaba y se súper preparaba, permítanme decirlo esta expresión, se súper preparaba para entrar al lugar santísimo, inclusive para entrar al lugar santo, era un hombre pecador. Era un hombre que había cometido pecado y ya el haber cometido un pecado para Dios era excluyente de la persona, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Y esto nos habla de que no hay uno que pueda decir que es justo delante de Dios. No hay uno que pueda decir que no tiene en su corazón un mal pensamiento, que tuvo una acción mala, que hizo una mala contestación. Eso a Dios le llama pecado. No solamente es matar, no solamente es hacer cosas visiblemente feas o malas, sino todo aquello que es contrario a Dios. Eso es la definición de pecado. Aquello que es contrario a la santidad de Dios. Ahora, este lugar santísimo, el cual estaba precedido de este velo, nadie podía entrar. Y nos habla esto a nosotros, o a cada uno de nosotros, la necesidad de que alguien pudiese entrar. Entraba el sumo sacerdote una vez al año, de hecho en sus vestimentas se tuvieron que dar cuenta que había que hacer algo porque si el sumo sacerdote entraba y moría porque había pecado en el pueblo, había que sacarlo y nadie podía entrar, por lo cual ese lugar era tan especial que nadie podía entrar. No había uno, ni siquiera uno apto, como habíamos escuchado antes. No había uno que pudiese hacerlo, que pudiera hacerlo. Y también ese velo nos habla de una distancia. Dios les mostraba a los hombres, a las personas, que la presencia de Él era necesario cuidarla, que era necesario santificarla. Y para hacer esto había una distancia necesaria. Una distancia que en ese tiempo era necesario que suceda. Ahora después vamos a ver un poco más acerca de esto en el Nuevo Testamento. Pero que era necesario que suceda. El velo sin duda es un tipo de Cristo, ¿no? Es un tipo de aquel que nos muestra al Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Allí en Hebreos, en el capítulo 10, y les invito a buscarlos, en Hebreos, en el capítulo 10, vamos a leer versículo 19 en adelante hasta el 22, el velo nos muestra quién es aquel que inició un nuevo camino. El velo nos muestra que en Jesucristo encontramos aquella similitud. Y dice en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Era necesario que alguien pudiese entrar al lugar santísimo y alguien que realmente sea representativo y que estuviese purificado. Y en el Señor Jesucristo encontramos que Él pudo hacerlo. Pudo hacerlo y como nos dice ahí, a través de su sangre podemos entrar porque su sangre fue derramada allí en la cruz. Y Él es el velo, el cual se rasgó para que nosotros, allí en la cruz, para que nosotros pudiésemos tener el acceso a la presencia de Dios. No había otra forma.
No hay otra forma que el hombre, la persona, las personas nos pudiésemos acercar delante de la presencia de Dios. El pecado nos era contrario. Y esto quiero contar también a quien quizás no esté tan interesado en la historia, sí que sepa de que Dios nos ama, pero aborrece nuestro pecado. Y nuestro pecado no puede estar delante de Él. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y ser ese velo, aquel que fue puesto ahí para que en su muerte nosotros podamos tener salvación. Allí, en la cruz, en su carne rasgada, como podíamos parafrasear, allí en la cruz se nos abrió la puerta al lugar santísimo. No teníamos posibilidad de entrar, no había manera, pero en Jesucristo, a través de su sangre, tenemos este acceso. Los tres primeros evangelistas del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, nos relatan los acontecimientos inmediatos a la crucifixión de Cristo. Y por lo menos en los primeros dos, en Mateo y Marcos, se nos relata la inmediatez y como primera señal de la muerte de Jesucristo y lo que significaba para el Padre esto, como primera señal, dice que el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo, en la mitad. Algo que para ese tiempo, en el templo, el velo era era un manto, era un cortinado muy grueso, era un cortinado que nadie podía, es decir, tomarlo y abrirlo, y menos desde arriba. No había posibilidad, dando cuenta de que esto no fue un hecho provocado quizás por los terremotos que sucedieron en ese momento, no fue un hecho provocado por mano humana, sino que fue provocado a través de un hecho milagroso. Dios mostró a través de eso, de que el velo había sido abierto, de que era la posibilidad de que el hombre pudiese ver al lugar santísimo. No teníamos posibilidad, nadie podía entrar. Jesucristo, que fue el velo, allí en la cruz, fue aquel que nos dio entrada. Y el velo que se rasgó en el templo, pensemos en el contexto que estaba sucediendo en ese momento. En ese momento era el momento en que estaban dando ofrendas porque estaban en la fiesta de Pascua y tenían que entregar ofrendas por pecado. El lugar no estaba vacío. Muchos vieron el acontecimiento. Y esto nos muestra de que Dios quiso transmitir este mensaje. El velo del templo se rasgó. La muerte de Jesucristo significó la salvación, el poder acercarnos a la presencia de Dios, el poder llegar hasta su presencia en libertad y tener la seguridad de que nada nos iba a pasar. Ahora bien, el velo nos muestra a Jesucristo, como dijimos, nos muestra de su deidad. Dice en primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice que grande es el misterio de la verdad, de la piedad, perdón, Dios fue manifestado en carne. Era necesario que Dios abra el velo ese, pero era necesario que se manifieste en carne para poder hacerlo. Era necesario que Él llegue a este mundo y crucificado en la cruz, pague el precio de todos nuestros pecados. Que pague el precio por nuestra maldad, que pague el precio porque éramos lejanos y nadie nos podía hacer cercanos. Solo Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, hecho carne, fue esa piedad tan maravillosa que nosotros nos acercó a la presencia de Dios. Así también, este velo produjo o produce algunas cosas. Yo no voy a comentar todas, pero algunas cosas que entiendo que podemos en esta noche, en este breve tiempo, dar como relevante. El velo nos abre. Cuando el sumo sacerdote, imagínense, una vez al año abría el velo y entraba. ¿Cómo encontraría las cosas, no? ¿Qué pensaría cuando entraría? Es decir, si saldría o no. Verlo una vez por año, imagínense que en su vida quizás lo veía una docena, 20 veces como mucho.
Y nosotros tenemos la posibilidad de entrar a la presencia de Dios, sin límite de momentos, sin límite de tiempos, sin límite de días al año, sino solamente acercarnos a su presencia. El sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios y abría el velo. Y esto nos habla de que, como ahí leímos en Hebreos, que marcaba un camino. Ese camino, como dice o relata el autor de los Hebreos, un camino que es nuevo, un camino que es vivo. Y esto me habla de dos cosas. En primer lugar, que fue un camino vivo. Y quizás ahí es donde tenemos que concentrarnos. El velo que estaba puesto para separar era un manto hecho por manos. El velo por el cual nosotros podemos entrar a la presencia de Dios es un manto vivo. Es el mismo cuerpo de Jesucristo, la misma carne, muestra las heridas de que el velo fue abierto para que nosotros podamos tener entrada. Mediante la cruz, en una situación nueva, en una situación que quizás antes no podían entender o no podían entender. Imagínense a los hebreos, a quienes fue escrita esta carta, a unos cristianos hebreos que fue escrita esta carta, pensar lo que significaba esto. Quien les escribía esta carta y les estaba diciendo, ustedes pueden entrar a la presencia de Dios, ustedes pueden entrar al lugar santísimo. Seguramente una idea que no podían comprender, porque sabían que solo podía entrar una persona y de tanto en tanto, año a año y una vez. Y para ellos fue o significó algo que no podían entender. Ahora, este camino nuevo, que es mediante la cruz, también nos habla de que tenemos la posibilidad de que este camino sea nuevo siempre. No solamente fue nuevo para quien entendió y creyó en Jesucristo hace muchísimos años, hace 1000 años, sino que es nuevo hoy para quien cree en Jesucristo. Y también es nuevo para quien va a creer en Jesucristo hasta el día que Él nos venga a buscar. Por eso es nuevo, porque es una alternativa nueva, es algo nuevo que nos acerca. No porque haya otras, sino porque es la única. Y aquel que la encuentra es algo que encuentra como algo que no conoce y que lo manifiesta como algo nuevo para su vida. Así también dijimos que es un camino vivo. Y esto nos habla de que este camino fue necesario construirlo o fue necesario que se habilite a través de alguien vivo, como dijimos. Y allí en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, se nos habla de que Él es el camino. Dice que nadie llega al Padre si no es por Él. Y la única forma de poder llegar a este lugar santísimo, a llegar a la presencia de Dios, es a través de Jesucristo. Por eso es un camino que también es vivo, porque no había otro elemento que lo pudiese abrir. Solamente Dios podía hacerlo. No solamente nos abre un camino, el velo, sino que también nos acerca a la presencia de Dios. El hecho milagroso allí ocurrido en la cruz, en la crucifixión de Jesucristo, nos abrió el camino para poder entrar a la presencia de Dios. Y ya no por un representante, sino por alguien que abrió el camino. Alguien que no solamente tenía la capacidad de poder hacerlo, tenía la aprobación de poder hacerlo, sino que Él mismo, con su sangre, entró y abrió el camino, para que todos podamos tener acceso al Padre, no por nuestros pecados, porque sin duda eso nos condenaba, no por nuestras obras, porque para nada servían, dice la Biblia que eran como trapos de inmundicia, sino por la obra de Jesucristo. Tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque Jesucristo fue aquel que abrió el lugar, que abrió el camino. Esto significó que el pecado sea quitado de en medio. Ya no hay más pecado que pueda cortar nuestra relación con Dios. Por supuesto que andamos en este mundo, y esto no, que no somos ajenos a esto, andamos en este mundo y diariamente debemos limpiar de nuestros pecados. Debemos limpiarnos, debemos entregar en las manos de Dios
y pedirle perdón por nuestros pecados. Pero nuestros pecados ya no nos condenan. Jesucristo murió y pagó por nuestros pecados. Jesucristo entregó su vida y todo aquel que en Él cree tiene salvación y vida eterna. Todo aquel que en Él cree y le confiesa como Señor tiene salvación eterna. No solo nos permitió que se abra un camino, no solo nos permitió que también tengamos, que nos podamos acercar a la presencia de Dios, sino que también nos dio un acceso que es único, nadie lo puede tener si no es a través de Él. Dice en Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sin duda, a través de Él tenemos la posibilidad de acercarnos a la presencia de Dios. Con alguien que entregó su propia ofrenda, fue su propia ofrenda, y que nos dio la posibilidad de entrar a ese lugar santísimo. Era necesario que suceda esto. Era necesario que el mismo Dios entregue su vida para que nosotros podamos tener vida. Y no solamente produjo la posibilidad de poder creer y entrar al lugar santísimo, sino que también produjo algo más. Dice la Biblia que hemos obtenido eterna redención. La idea en el original dice asegurando eterna redención. A través de Jesucristo tenemos la redención eterna. Ya no hay nada que nos separe de eso. Ya no hay nada en quienes hemos creído, ya no tenemos ninguna cosa que nos pueda quitar esa posibilidad. No hay posibilidad que nos haga que tengamos que volver a realizar o que se tenga que volver a realizar esa redención. Ya fue hecha una vez y para siempre. No hay que revalidarla. Jesucristo murió. Y si hemos creído en Él como Salvador, ya no tenemos que revalidar nada. Ya fue hecha la obra una vez y para siempre. Y tenemos la seguridad de que un día estaremos con Él en el cielo, estaremos en su misma presencia. No está limitada a esta creación, no está limitado a este mundo. La redención de Jesucristo es eterna. No importa lo que pase o suceda en este mundo, y sabemos que van a pasar cosas en este mundo. Nuestra salvación depende de Él, del Dios eterno. Él nos proporcionó vida eterna y su salvación es eterna. Y por último, quizás podemos pensar un poco en ese velo antiguo, en ese velo que en el tabernáculo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el velo que está vigente, que es de hoy, que es Jesucristo. Y el velo antiguo separaba. La idea era que separaba, por eso se llamaba velo, separaba. La idea que Jesucristo nos trajo, que es la gracia. Y la gracia no separa, sino que nos atrae, nos trae, porque la gracia es y viene de Dios. Y la gracia es aquello que nos da la posibilidad de entrar a la presencia de Dios. Como dijimos, no hay nada que podamos hacer. No hay ninguna obra, ningún mérito, ni ninguna cosa que pueda, ni siquiera nuestra vida misma pueda hacer que podamos acercarnos a la presencia de Dios. Pero su gracia sí nos lo permite. Y su gracia es tan grande que no la podemos entender, no la podemos explicar. Por eso dice el autor de los Hebreos, ahí en el capítulo 9, acerquémonos. Tenemos la posibilidad de acercarnos. En la antigüedad era la separación. Hoy tenemos la posibilidad de acercarnos. Y el sumo sacerdote se acercaba como hombre con un conocimiento especial, con una preparación especial, con un tiempo dedicado, y era parte de su vida diaria. Nosotros, o un nuevo creyente, que quizás no tiene el conocimiento especial, quizás no tiene la preparación especial, puede acercarse a la presencia de Dios,
puede acercarse con corazón sincero, arrepentido, reconociendo que hay un Salvador, reconociendo que el velo que se rasgó allí en la cruz fue para salvación y vida eterna. Que el velo que se rasgó allí en la cruz pagó el precio de su pecado y pagó el precio de mi pecado. Dice en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quisiera terminar con esto. Pensar de que Dios es tan misericordioso, de tanta gracia, que nos mira y sabiendo que no podemos hacer nada para acercarnos delante de Él, nos abre la puerta, nos abre el velo, corre el velo, quita el velo, rasga el velo para que nosotros podamos acercarnos a su presencia. No hay nada que nos pueda mostrar que tengamos la posibilidad de hacerlo por nuestros propios medios, pero en Jesucristo tenemos esa posibilidad, tenemos la salvación. Y yo te invito, hermano, a que puedas pensar en esto esta semana, que puedas pensar de que Dios tiene para vos una gran salvación, que no la puedes desmerecer porque Jesucristo le costó mucho y que su gracia te alcanzó y que hoy tenés vida eterna. Pero también, si no conoces a Jesucristo, quiero decirte que podés acercarte a Él, podés acercarte a la misma presencia de Dios, pidiéndole perdón por tus pecados, reconociendo que Él puede salvarte y que la muerte en la cruz puede salvarte de tus pecados, te puede salvarte de una condenación eterna y que puedas decirle en tu corazón solamente que le recibís, que entendés o que creés que Él murió por vos en la cruz y que Él puede limpiar tu vida y darte una nueva vida. Que en esta noche podamos meditar en esto. Amén.